Docente compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy el tema a tratar será presupuesto de erogaciones capitalizables en la asignatura Formulación de Control Presupuestario. Los integrantes del grupo son Flores Sánchez Jennifer, Silvia Velázquez Geraldine y quienes habla Puntillo Padilla Jennifer. Bien, primero daremos un concepto básico de lo que es erogaciones. Nos dice que son gastos como la inversión que realiza el contribuyente en un año calendario, ya sea cual fuera el nombre con que se le designe. También se puede entender que son cualquier transacción que va a tener que implicar una suma de dinero y que se va a tener que comprometer a un pago futuro. Concepto de erogaciones capitalizables. ¿Pero qué entendemos por capitalizable? Nos dice que viene a ser una inversión que va a tener que aumentar el valor activo, ya sea en cantidad o en calidad. Aumentar la vida útil del bien. Estas se pueden dividir en dos: en adquisiciones originales, extensiones o adicionales y reparaciones extraordinarias. Por ejemplo, propiedades a bienes nuevos, extensiones de bienes ya existentes que van a tener que incrementar su capacidad productiva. También puede ser restauración de bienes comprados o deteriorados. También están las renovaciones o reemplazos. Las renovaciones pueden ser totales de una unidad o reemplazos totales de una unidad. También se da por la parte importante de alguna unidad que se puede alterar la naturaleza del bien o incrementar la cantidad o extender su vida más allá de la estimación inicial. También se puede, un ejemplo sería la alteración o remodelación de algún equipo. Entonces, ¿qué entendemos por presupuesto de erogaciones capitalizables? Nos dice que es el que va a controlar básicamente todas las inversiones de los activos fijos. Nos va a permitir evaluar las diferentes alternativas de inversiones y el monto de recursos financieros que se requieren para llevarlos a cabo. ¿Cuál es la importancia de presupuesto de erogaciones capitalizables? Nos dice que va a tener que asegurar que la compañía tenga la capacidad de producir y de adquirir poder entregar los bienes y servicios que se necesitan para cumplir con sus planes de ventas y servicios. También nos dice que su importancia radica en que las erogaciones van a medir la cantidad de dinero que realmente está saliendo de una empresa. Este monto puede ser muy diferente a la ganancia o pérdida de la compañía. También nos dice que es importante la diferencia de tiempo que existe entre el momento de la erogación y el momento que se recibe el beneficio, dado que si ambos ocurrieran en el mismo momento, estaríamos hablando de una compra. ¿Cuáles son los objetivos de erogaciones capitalizables? Uno de los objetivos es controlar las diferentes inversiones en activos fijos de una empresa, como son las adquisiciones de terrenos, construcciones, entre otros. También un objetivo es evaluar las alternativas posibles de inversión y conocer el monto de fondos requeridos y su disponibilidad en el tiempo, con los cuales pueden saber qué tiempo se requiere la información, para poder saber en qué momento tomar las decisiones alternativas más viables para el desarrollo del plan. Entonces, ¿cómo se hace una planificación de las erogaciones capitalizables? Lo primero nos dice que tenemos que evaluar las alternativas de los desembolsos capitalizables. Es necesario que en primer lugar se determinen las entradas y salidas en efectivo de dicha empresa, luego de que los impuestos se relacionen con cada uno de los proyectos. Para poder llevar a cabo esto, se debe primero evaluar el flujo de caja. Esto debido a que se afecta de manera directa la capacidad de la empresa, ejemplo para poder comprar activos, para planificarse y para pagar cuentas. Entonces, a continuación le mostraré un ejemplo de flujo de caja. Como podemos ver, en un flujo de cajas nos muestra los ingresos y los egresos de dicha empresa, que tendremos que analizar para poder hacer un presupuesto de erogaciones capitalizables. Clasificación de las erogaciones capitalizables. Las erogaciones capitalizables se pueden clasificar como convencionales y no convencionales. Estas se relacionan a los proyectos de desembolsos capitalizables referentes a los flujos de caja. Flujo de caja convencionales. El patrón o modelo a seguir de flujo de caja convencional se refiere a un desembolso realizado al inicio, al cual le sigue una serie de entradas en efectivo. Un ejemplo de esto es que una compañía o empresa tiene la posibilidad de gastar una cantidad específica de dinero en un momento determinado y puede prever el resultado de una cantidad diferente que obtendrá a finales de cada año, durante un periodo determinado de tiempo. ¿Cómo comprender el flujo de caja convencional?
Un proyecto de inversión con un flujo de caja convencional comienza con un flujo de caja negativo, el periodo de inversión, seguido de periodos sucesivos de flujo de caja positivos generados por el proyecto una vez completado. La tasa de rendimiento de la inversión o proyecto se denomina tasa de rendimiento interna, IRR. Una aplicación frecuente del flujo de caja convencional es el análisis de valor presente neto, NPV. Ayuda a determinar el valor de una serie de flujos de efectivo futuros en dólares de hoy y comparar estos valores con el retorno de una inversión alternativa. Como se puede observar en la gráfica, el flujo de caja, eje horizontal, periodos, flechas hacia abajo, egresos, flechas hacia arriba, ingresos. Ejemplo de flujo de caja convencional. Una hipoteca es un ejemplo de flujo de caja convencional. Supongamos que una institución financiera presta $300,000 a un propietario e inversionista de bienes raíces a una tasa de interés fija del 5% por 30 años. El prestamista luego recibe aproximadamente $1,610 por mes o $19,325 anualmente del prestatario para el pago del principal de la hipoteca e intereses. Si los flujos efectivos anuales se denotan con un signo de matemáticas desde el punto de vista del prestamista, esto aparecería como un signo inicial, menos seguido de signos más para los próximos 30 periodos. Flujos de caja no convencionales. El modelo a seguir o patrón de flujo de caja no convencionales se refiere al desembolso inicial que no va seguido de ninguna serie de entradas. Un ejemplo es tener la forma de salidas y entradas alternadas a una sola entrada, a la que le sigan varios desembolsos. Una forma común y usual del patrón de flujo de caja no convencional es el resultado de comprar un activo que genera entradas de efectivo durante un periodo de años determinado. Este se arregla y de nuevo vuelve a generar un flujo de efectivo que dure varios años. Flujo de caja convencional versus flujo de caja no convencional. A la inversa, los flujos de efectivo no convencionales implican más de un cambio en la dirección del flujo de efectivo y dan como resultado dos tasas de rendimiento a diferentes intervalos. En otras palabras, los flujos de efectivo no convencionales tienen más de un desembolso o inversión de efectivo, mientras que los flujos de efectivo convencionales solo tienen uno. Dos tasas de rendimiento para un proyecto o inversión pueden causar incertidumbre en la decisión de la administración, si una excede la tasa de obstáculo y la otra no. Si existe incertidumbre acerca de qué IRR prevalecerá, la gerencia no tendrá la confianza para seguir adelante con la inversión. En el siguiente gráfico se muestra la interpretación de la TR. Dependerá de todo el flujo de caja, la tasa interna de retorno, TR, convencionales y no convencionales. Ahora hablaremos de las clasificaciones de los proyectos de las erogaciones capitalizables. Acá tenemos dos, los proyectos de reemplazo de mantenimiento del negocio y los proyectos de reemplazo de la reducción de costos. El proyecto de reemplazo de mantenimiento del negocio es el tipo de proyecto el cual se va a basar en los gastos que van a ser necesarios para poder reemplazar el equipo que está dañado o desgastado, el cual se va a utilizar en la producción de productos rentables o para generar mayor utilidad. Luego tenemos los proyectos de reemplazo de reducción de costos, el cual incluye los gastos que van a ser necesarios al momento de reemplazar los equipos utilizables pero que ya son obsoletos. El propósito fundamental es disminuir materiales, el costo en la mano de obra y el costo en algunos insumos como podría ser la electricidad. Estas decisiones se toman con discreción y generalmente se utiliza un análisis muy detallado para poder apoyarse en ellas. Luego vamos a hablar sobre las erogaciones de compras. Estas son el desembolso de dinero en efectivo, o sea, las salidas de caja u otros recursos pagados o que van a ser pagados por un bien o activo recibido o que va a ser obtenido.
Puede diferenciarse entre desembolso de gasto o desembolso de capital, según se cargue la erogación o resultado o se capitalice en una cuenta de activo. Ahora, para entender mejor la erogación, nos dice que la erogación representa una salida del efectivo. La actividad de pago resulta una reducción del saldo de la caja disponible en una cuenta corriente. También se puede realizar una erogación en efectivo para reembolsar dinero a un cliente, que se registra como una reducción de ventas. Existe una gran cantidad de posibles transacciones de las erogaciones. A continuación vamos a mencionar algunas de ellas. Tenemos el salario que se va a pagar a los empleados, las comisiones de venta que se pagan a los vendedores, las regalías pagadas por el uso de la propiedad intelectual, el pago de facturas de proveedores, los dividendos que se pagan a los accionistas o inversionistas y los impuestos que paga el Estado. Entonces, una erogación es la salida de efectivo de nuestro activo corriente o de nuestra cuenta corriente. Las características de las erogaciones de compras. Tenemos dos: cuotas y valor residual. Las cuotas, lo habitual es que las cuotas de leasing o de arrendamiento financiero se determinen fijas y constantes, aunque puede darse casos en los que se pacte con el cliente cuotas variables, crecientes o decrecientes. En todo caso, dichas cuotas serán prepagadas. El valor residual es aquel por el que se ejercita la opción de compra, suele ser equivalente al importe de una cuota leasing o de arrendamiento financiero. El valor residual contablemente se puede definir como el valor final de un activo al final de su vida útil, después de su depreciación y amortización, es decir, una vez que haya perdido su valor tras haber sido utilizado durante un tiempo determinado. La responsabilidad de las erogaciones de capital. El ejecutivo de más alta jerarquía es el que trabaja junto con los demás miembros de la administración ejecutiva. Son los que tienen la responsabilidad primaria en el presupuesto de adiciones de capital. Ellos deben establecer políticas y procedimientos para fomentar las ideas y las propuestas para adicionar capital provenientes de fuentes internas e incluso de fuera de la compañía. Deben establecer procedimientos para desembolsos mayores de capital, los cuales aseguren el análisis y la evaluación apropiados de los mismos. El control de las erogaciones de capital. Tenemos 4. El primero es identificar y generar proyectos de adiciones de capital y otras necesidades. Estas actividades se deben ser continuas en la mayoría de los casos. Luego tenemos desarrollar y afinar propuestas de adición de capital. Estos deben recabar datos relevantes sobre cada propuesta, incluyendo cualquier alternativa relacionada. La tercera es analizar y evaluar todas las adiciones de capital, propuestas y alternativas. O sea, deben poner énfasis en la validez de los datos financieros y operacionales en que se juntan. Y por último, tomar decisiones sobre los desembolsos de capital, en las que se acepten mejores alternativas, así como la asignación de designaciones de proyectos a las alternativas seleccionadas. Los métodos de evaluación económicas de las erogaciones capitalizables. Tenemos 3: el periodo de recuperación, el valor presente neto y la tasa interna de rendimiento. El periodo de recuperación es la razón de la inversión inicial fija dividida entre los ingresos anuales de efectivo durante el periodo de recuperación. Este método es un indicador que mide en cuánto tiempo se recuperará el total de la inversión al valor presente. Y el valor presente neto es un enfoque de flujo de efectivo descontado la presupuestación de capital. Con este método se descuentan todos los flujos de efectivo al valor presente, utilizando la tasa de rendimiento requerida. Este método nos va a ayudar a determinar la viabilidad de una inversión o un proyecto. Y la tasa interna de rendimiento es la tasa de descuento que iguala el valor presente de los egresos de efectivo esperados con el valor presente de los ingresos esperados. Esto nos va a ayudar para ver si es bueno reinvertir o ya no.
Y para finalizar, el presupuesto de erogaciones capitalizables es el que controla básicamente todas las inversiones en activos fijos y el cual nos permite evaluar las diferentes alternativas de inversión y el monto de recursos financieros que se requieren para llevarse a cabo.